Buenas noches con todos. Un placer estar de nuevo ingresando a sus hogares desde la ciudad de Loja. Estamos contentos de poder compartir con ustedes este tiempo eh, especializado para varones, pero también puede ser observado por cualquier persona. El tema de esta noche es liderazgo relevante. Tendremos como expositor al pastor Justo Angulo. Y en esta noche le damos la bienvenida a todos aquellos que están ingresando y compartiendo. Estamos compartiendo. Muchas gracias. El deseo de nuestro corazón al hacer este tipo de transmisiones es darles a ustedes primeramente a conocer de que hay un Dios que los ama. Nos ama a todos, a toda la humanidad. Segundo, que Él está interesado en darle salida a sus situaciones difíciles que usted esté viviendo. Tercero, que al tener acceso a este tipo de exposición, usted va a encontrar herramientas, cómo poder batallar a las dificultades variadas que tenemos en la vida diaria, como varones, como familia, etcétera. También usted tiene en su vida la oportunidad de poder abrir su corazón y hacer las preguntas que usted considere necesarias en vivo. Se le va a responder después de aproximadamente 30 minutos de exposición, se le va a responder a usted. Lo que también queremos de una vez decirle en esta noche, muchas gracias por estar con nosotros. Están entrando ya algunos. Gracias a nuestro hermano Edinson Valenzuela desde la ciudad de Riobamba. También al pastor Justo Angulo, que ya está esperando para participar, y a todos aquellos que estén ingresando uno a uno. También en esta noche les damos a conocer, esperamos poder contestar todas sus preguntas que ustedes hagan, y si no pudiéramos, entonces en interno intentaremos contestarlas a cada uno, porque queda registrado su nombre. Y luego haremos, si usted tiene algún tipo de pregunta, necesita ayuda, estamos disponibles para poder ayudarle. Esa es nuestra tarea, ayudarles, llevarles a conocer ese Dios bueno que ama al ser humano, que ha cambiado nuestras vidas, que ha entrado en nuestros hogares, ha transformado nuestro ser. En fin, en esta noche entonces a todos, bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que este tiempo sea un tiempo especial. Antes de empezar, les invito a todos los que están ya en línea, inclinemos nuestros rostros y oremos un ratito oremos y luego continuaremos saludando. Bendito Padre, en este momento te damos gracias por este tiempo especial de poder comunicarnos con todos los que están en este momento ingresando a este conversatorio en vivo. Señor, tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, redarguya, hables al corazón, ilumine nuestra mente. Te damos gracias. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a nuestro hermano Jorge desde Santo Domingo, a Isidro Romero, el pastor Isidro Romero desde el Tena, Archidona también, nuestro hermano Jean Mayón desde la ciudad de Loja, y así estarán ingresando muchos. A todos les damos gracias. Queremos aprovechar el tiempo porque el tiempo se nos va. Y entonces en este momento vamos a dar el tiempo disponible al pastor Justo Angulo desde la ciudad de Cajamarca, Perú. Pastor, ¿está usted ahora sí listo? Empiece, por favor. Preséntese de sus nombres para que lo conozcan, dónde trabaja, etcétera. Le dejo allí, yo estaré aquí en interno escuchándolo. Muy bien. Qué placer para mí estar con todos ustedes, los que ya están conectados. Mi nombre es Justo Angulo Vallejos. Aquí estoy pastoreando en la ciudad de Cajamarca, una ciudad que se encuentra en la parte nororiente del Perú. Y para mí es un placer muy grato estar con todos ustedes.
hemos estado orando por este momento y creemos que Dios puede bendecir sus vidas de una manera especial. Creemos que la unción de Dios no tiene límites y usted puede ser tocado por el Señor y la unción de Dios es suficiente para ministrar su vida. Se ha anunciado que nuestro tema es liderazgo relevante y para comenzar tendríamos que primeramente ver qué es liderazgo. De una manera general, por supuesto, liderazgo es tener un conjunto de habilidades, capacidades y talentos que sirven para influenciar de la mejor manera en la forma de pensar y de actuar. En otro significado más práctico y también un significado más cortito, es simplemente liderazgo es influenciar. Mantengamos estos conceptos en mente mientras les explico algo más. ¿Quiénes son líderes? Se ha preguntado muchos quiénes pueden ser líderes. Permítame decirles que toda persona que tiene habilidades, capacidades y talentos naturales pueden ser líderes. Si las personas tienen habilidades, capacidades y talentos, entonces estas personas son las indicadas para ser líderes, puesto que les ayuda, les capacita estas habilidades, capacidades y talentos naturales. Y toda persona puede ser un buen líder, pero ser un líder relevante es muy diferente. ¿Qué es liderazgo relevante? Liderazgo relevante es que con sus habilidades, capacidades y talentos que tiene una persona, puede influenciar a pensar, a actuar y realizar trabajos excepcionales, promoviendo o aportando iniciativas e ideas innovadoras. Entonces, un liderazgo relevante es el especial. El objetivo primordial del liderazgo relevante es la influencia, como les estaba diciendo, en su significado más corto es influencia. La influencia es lo más sobresaliente en un liderazgo relevante, o en un liderazgo, en otras palabras, que provoca influencia a pensar, actuar y realizar trabajos excepcionales. Por eso que vemos cosas sorprendentes en nuestra sociedad. Edificios tan preciosos, tan hermosos y tan grandes. Algún tipo de liderazgo tuvo que diseñar semejante obra y que nos queda impresionados en este tiempo. Los directores de escuelas, colegios, universidades, o como se les llame en su nación, deben ser líderes relevantes con fuerte influencia. Digo, deben ser líderes relevantes con fuerte influencia. Todo aquel que está frente a grupos, sean numerosos o pequeños, deben ser líderes relevantes que lleguen a influenciar a tal extremo que las personas puedan ser impactados por su influencia.
También los padres deben ser líderes relevantes que pueden influenciar paternalmente a sus hijos. Y aquí viene lo contraste. Lamentablemente, hemos ido perdiendo nuestra influencia paternal. O en otras palabras, lamentablemente hemos ido perdiendo nuestro liderazgo relevante de influencia paternal. Al perder nuestro liderazgo relevante de influencia paternal, prácticamente hemos perdido nuestro propio liderazgo relevante, que ha debido mantenerse en todas las circunstancias de las situaciones y tiempos. Sin embargo, lo hemos ido perdiendo, como seguramente usted ya se ha dado cuenta. Ha tomado lugar a nuestro liderazgo relevante de influencia paternal muchas cosas. Los derechos humanos como que han hecho que el corazón, los brazos, la visión de los padres se acorte para con sus hijos. La propia profesión ha tomado nuestro liderazgo relevante de influencia paternal y hemos descansado en nuestras profesiones. Y por cierto, no estoy diciendo que son malas, pero cualquiera que sea, por muy buenas, que tome lugar a nuestro liderazgo relevante de influencia paternal, entonces hemos ido perdiendo. Por ello que vemos hogares disfuncionales hoy en día, hijos fuera del hogar, los hijos están perdiendo su propia identidad varonil, las hijas están perdiendo su propia identidad femenina. En fin, podemos enumerar infinidad de casos. Sin embargo, tenemos que reflexionar profundamente. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Sea lo que digan los medios de comunicación, sea lo que digan los analistas, sea lo que digan los defensores y promocionadores de uno y de otro aspecto que aqueja a nuestra sociedad, pero la realidad es que hemos ido perdiendo nuestro liderazgo relevante de influencia paternal. Así también han ido perdiendo su liderazgo de influencia de directores en colegios, en escuelas, en universidades, en centros educativos particulares, también han ido perdiendo su influencia. Hemos ido aceptando poco a poco un liderazgo irrelevante, que ya no es relevante, que ya no está influenciando como debería ser. Irrelevante significa que se carece del interés de influenciar. Hoy vemos en muchísimos centros educativos es cumplir con la currícula o cumplir con la enseñanza, pero ya no hay ese compromiso personal de influenciar a los estudiantes. Antes era totalmente diferente. Había el compromiso, había un tal compromiso y era tan fuerte el compromiso como si fuera un padre en el aula que velaba por el hijo, como si estuviera su propio hijo estudiando ahí y vigilaba y lo guiaba, lo influenciaba de tal forma que muchos antiguamente decían, yo quiero ser como mi profesor. Hemos ido perdiendo poco a poco y hemos ido aceptando
lamentablemente, un liderazgo irrelevante. Estamos aceptando las cosas como nos dicen y nos presentan que debe ser, aunque nuestra razón nos diga lo contrario. Podríamos enumerar muchísimo más acerca de lo que está sucediendo en nuestra sociedad por haber perdido poco a poco nuestro liderazgo irrelevante, o también por lo que hemos ido perdiendo nuestro liderazgo relevante de influencia paternal como padres. Lo que necesitamos urgentemente para restaurar nuestro liderazgo y para restaurar las vidas que nos rodean, para influenciarles correctamente, lo que necesitamos urgentemente es volvernos a Dios. Aunque le parezca extraño que le diga que debemos volvernos a Dios, pero no hay otro ser tan excepcional como Dios, que nos conoce también y que puede restaurar aquellas áreas y aquellos principios verdaderos en los cuales nunca hemos debido dejar. Y el ejemplo que encontramos cuando nos volvemos a Dios es uno de los hechos muy antiguos de un hombre llamado David, que antes de ser rey, él tuvo que comenzar a vivir en ese liderazgo relevante de influenciar a los demás. Y noten en qué extremo Dios le ayudó. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Samuel, en este libro histórico del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, verso 1 y verso 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Había estado siendo perseguido este David, y entonces se fue a una cueva llamada Adulán. Y toda la casa de su padre, al saber que estaba allí, fueron allí, vinieron donde él estaba. Ahora presten atención a lo que dice el siguiente versículo. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Piense usted, ¿qué podía haber hecho este hombre sin Dios al haber tenido 400 hombres que estaban afligidos, que estaban endeudados, que se hallaban en amargura de espíritu, y al hacerse jefe de ellos, ¿cómo podía haberles ayudado si hubiera tenido el problema que nosotros tenemos actual de carecer de un liderazgo relevante, de influenciar a los demás? Pero Dios lo ayudó, Dios intervino y lo ayudó. Y cuando leemos un poco más adelante acerca de estos hombres que vinieron a él en la condición que estaban, desechados de la sociedad, no tenían ni identidad, menos personalidad, estaban endeudados, se hallaban en amargura de espíritu. Sin embargo, este hombre llamado David, con la ayuda de Dios, los hizo que fueran los valientes de renombre de David cuando llegó a ser el rey. Qué impresionante, ¿no les parece?
es necesario volvernos a Dios. Si Dios ayudó a David, convirtiéndolo en funcionar o vivir o tener un liderazgo relevante, cuánto más Dios nos puede ayudar en este tiempo también a restaurar nuestro liderazgo relevante para influenciar a todos los que nos rodean. ¿Qué ejemplo más maravilloso y hermoso podemos tener al ver uno de los ejemplos más maravillosos, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Él se hizo humano, siendo el Verbo, se hizo humano por nosotros, y vino y habitó con nosotros, y él tuvo 12 hombres, 12 discípulos, como después se le conoció, apóstoles. Entre ellos había uno que era el que lo iba a traicionar o el que lo traicionó. Sin embargo, los 11 no fallaron a Dios, no le fallaron al Señor Jesús. En otras palabras, el liderazgo relevante, tan influenciador del Señor Jesús, no solamente ayudó a estas personas a hacer lo que Dios quería que fueran, sino que ese liderazgo real hizo que sus vidas fueran transformadas, que sus vidas comenzaran a vivir en otra forma de vida, y los convirtió más tarde para que fueran los apóstoles del Señor Jesucristo. Estoy hablándoles de una manera muy general. Cuando el Señor Jesús ya sube a los cielos, Él quiso también que aquellos que había llamado o aquellos que llamaría después que Él sube a los cielos, también tendrían un liderazgo relevante, que llegaran a influenciar de tal manera que fueran cada una de las personas que estuvieran con ellos, también se convirtieran en influenciadores. Noten lo que dice en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El principio es este, que si nos volvemos a Dios y nos volvemos a la palabra de Dios, no le estoy diciendo que usted se vuelva a una religión, porque Dios no es religión. Tampoco le estoy diciendo que lea el libro de la religión, porque la Biblia no es un libro de religión. Le estoy diciendo que si se vuelve a Dios para tener una relación con Dios y tiene una buena relación con la palabra de Dios, Dios lo puede convertir en un liderazgo relevante de influenciar a los que le rodean, para que estos a la vez se conviertan en hombres y mujeres que puedan influenciar a los demás. ¿No les parece impresionante? ¿No les gustaría realmente venir a Dios, volverse a Dios, tener esa relación real con Dios y con su palabra, para llegar a ser un liderazgo relevante que influencie a los que estén a su lado o a su alrededor? ¿No les parece impresionante? Les pido que reflexionemos mientras esperamos algunas preguntas. Les pido que reflexionemos seriamente. Uno de los problemas que estamos atravesando seriamente es que hemos ido aceptando un liderazgo irrelevante, que carece
de influencia a los demás. Permítanme nuevamente hacerle reflexionar. Si nos volvemos a Dios y comenzamos a tener una verdadera relación con Dios, nuestra identidad es restaurada. Y al ser restaurada nuestra identidad, entonces Dios restaura nuestras habilidades, capacidades, talentos naturales y con su ayuda los activa con su bendición de sus dones y todo lo demás para que lleguemos a ser hombres y mujeres que podamos influenciar a los demás y estos a la vez puedan convertirse también en hombres y mujeres que puedan influenciar a los que estén a su lado, alrededor o en su tiempo o en su generación. Gloria a Dios. Meditemos profundamente sobre esta realidad y esta verdad. Les invito a que cada uno de nosotros medite sinceramente cuando usted esté a solas, cuando usted esté en su momento de poder pensar seriamente, medite en esto. ¿Qué tipo de liderazgo es usted? ¿Cómo están las cosas a su alrededor? Dios le dio habilidades, capacidades y talentos para que pueda influenciar a los que están a su alrededor, para que pueda influenciar a su generación, para que pueda influenciar a hombres y mujeres, pequeños y grandes, y ellos a la vez se conviertan en hombres y mujeres que se conviertan en influenciadores. Qué gran reto, ¿verdad? Y a la vez también qué gran reflexión que debemos hacer y también qué gran reto de mantener un liderazgo relevante. Muy bien. Amén, pastor. Gracias. Estamos ya con una pregunta. Gracias a todos. Creo que la exposición ha sido clara. Hemos estado poniendo allí en pantalla lo más importante. Si nos volvemos a Dios con todo el corazón, es restaurar nuestra identidad y Dios usará todos los dones, talentos que nos ha dado para influenciar a otros. Ya tenemos algunas preguntas y la primera viene de nuestro hermano Miguel Albarracín desde Cuenca. Él hace la pregunta, pastor, dice, ¿el liderazgo al estilo de Jesús podría ser un escándalo en la actualidad? A ver, otra vez. ¿El liderazgo al estilo de Jesús podría ser un escándalo en la actualidad? En cualquier tiempo, el liderazgo del Señor Jesús hubiera sido un liderazgo relevante que hubiera influenciado en cualquier tiempo, que hubiera influenciado poderosamente a nuestros tiempos. Cuando hablamos de escándalo, a veces nos vamos al otro extremo. Y el extremo es que solamente vemos al Señor Jesús como que está contra el liderazgo de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces. Pero lo más fuerte del Señor Jesús fue un liderazgo que influenciaba tanto a los corazones que no podían estar lejos de él. Y eso hubiera sido en cualquier tiempo. Si estuviera en este tiempo, sería una influencia tremenda.
que correríamos detrás de él. Pero en este tiempo tiene su liderazgo relevante que influencia activamente. Y no es necesario que él esté en persona, porque a través de hombres y mujeres, él está en función en su liderazgo relevante que influencia hoy en día. Amén, amén. Tenemos problemas, parece, de internet desde el pastor Justo, pero creo que la primera pregunta fue contestada. El liderazgo de Jesús, en cierto modo, podría ser no aceptado actualmente porque iría contra nuestras ideas, contra nuestros criterios filosóficos, humanistas. Pero, sin embargo, tenemos que reconocer que cuando venimos al Señor, todo llega a ponerse en su respectivo lugar. Y entonces, nuestras vidas son transformadas. Muy bien, muchas gracias. Estamos esperando sus preguntas, hermanos que están en línea, personas que nos están en este momento acompañando. Estamos esperando sus preguntas. Por favor, hágalos. Buenas noches, hermano Rubén Zulca de Chiclayo. Patricio Franco nos está acompañando desde San Brondón, Guayaquil. Hermano Manuel Jesús Torres Cueva desde Loja. Carlos Abad Zumba desde la provincia de Zamora Chinchipe también está con nosotros. Los saludamos Pilar Barracín una vez más desde Cuenca. Qué bueno tenernos con nosotros. Joel Guevara desde Loja. Y así muchos más han ingresado. Qué bueno que estemos en vivo. Muy bien, estamos esperando sus preguntas, por favor, porque ese es el formato. Tratamos de hacer. Muy bien. Nuestro hermano Alexander Dávila Vázquez, eres de Chiclayo, es misionero, pastor justo aquí, está haciendo misiones y Dios ha querido que viva en nuestro mismo edificio, fíjese. Él con su esposa son misioneros desde la ciudad de Chiclayo. Él hace la pregunta, ¿hay alguna diferencia entre liderar y liderazgo? ¿Se escucha bien? Pastor Justo. ¿Se escucha bien? Yo sí le escuchamos bien. Su imagen un poquito se distorsiona, pero sí le escuchamos bien. No hay problema con el sonido. Le hago la pregunta de nuevo. ¿Hay alguna diferencia entre liderar y liderazgo? El liderazgo es de una manera de su totalidad, de lo que es en sí todo lo que concierne el liderazgo. Pero la diferencia entre el liderazgo y liderar es que liderar es la acción de liderazgo, la manera como yo hago las cosas o la manera como fluye mis habilidades, mis capacidades, mis talentos, juntamente con los dones del Padre Celestial y el fruto del Espíritu Santo, y añadiendo los dones de manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y si llegamos a hacer un ministerio del Señor Jesucristo, entonces la forma como haga ese ministerio, eso es liderar. La forma como me dirija las cosas, eso es liderar. La manera como puedo hacerme entender, eso es liderar. La manera como puedo amar sabiendo lo que yo tengo o lo que tiene una persona, eso es liderar. Hay una gran diferencia, saber lo que es liderazgo, y la otra diferencia es que yo debo poner en práctica, debo vivir lo que yo tengo, lo que soy. Cuando, por ejemplo, cuando el Señor Jesús nos llama, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice
y él mismo constituyó. Cuando habla de constituir, los hace ser apóstoles, los hace ser profetas, los hace ser evangelistas, los hace ser pastores, los hace ser maestros. No, nosotros hemos entendido que tengo un ministerio que tengo que desarrollar, pero lo primero que el Señor hace es que seamos y después hacemos. Esa parte de ser, eso es lo trascendental. Ahí nos damos cuenta el tipo de liderazgo que tenemos y el tipo de ministerio que tenemos. Y el hacer es liderar. Amén. Gracias. Quizás para poder un poquito compartir a Dios, lo que somos internamente se va a notar en nuestro hacer. Entonces, como alguien dijo, a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos, porque lo que somos determina lo que hacemos para Dios. Amén. Pastor, justo hay otra pregunta. Es un pastor, tiene iglesia en Archidona, cerca de Quito, y él hace esta siguiente pregunta. ¿La predicación en estos tiempos será indicio de un liderazgo relevante? Pone en duda. No escuché muy bien la pregunta. Ya. Dice él, la predicación en estos tiempos es una afirmación. La predicación en estos tiempos será indicio de un liderazgo relevante. La predicación en estos tiempos será el inicio de un liderazgo relevante. Sí, ¿no? Indicio de indicar. ¿Será indicio de un liderazgo relevante? Perfecto. Hemos estado, creo que en todas las naciones, creo que también ahí en Ecuador, hemos estado en muy buen tiempo en cuarentena, ¿verdad? Todo este tiempo, si nos hemos enfocado correctamente por encima de las circunstancias y las situaciones que todavía estamos pasando, si nos hemos enfocado correctamente y nos hemos enfocado en el Señor y nos hemos enfocado en su palabra y nos hemos enfocado en su espíritu, entonces volvemos otra vez al principio. Dios ha logrado darnos cuenta de lo que somos. Esa parte que Él hace que seamos es trascendental. Si hemos llegado a esa identidad y relación con Dios, definitivamente será el indicio de un liderazgo irrelevante. ¿Por qué? Porque al tener este enfoque todo este tiempo en Dios, nuestra identidad con Él se ha hecho más fuerte y la comunión se ha hecho más íntima con Él. Y es con seguridad que hemos oído de Dios, hemos recibido de Dios, y Él, solamente Él, puede activar a todos aquellos dones que por tanto tiempo no hemos tenido dormidos. Entonces, se junta todo lo que en lo natural somos con habilidades, capacidades, talentos naturales, y los dones juntamente se unen, y de pronto entonces puede ser el indicio de un liderazgo relevante que puede traer lo excepcional en nuestro tiempo, por encima de todo lo que veamos humanamente.
Pero si en este tiempo también, como cristianos, como siervos de Dios, como pastores, nos hemos enfocado en tantas cosas, aunque ni hemos salido de nuestra casa, pero nos hemos enfocado en tantísimas cosas y que estamos tan igual como antes de las cuarentenas y de la pandemia, entonces siempre vamos a estar con el anhelo que Dios nos use o Dios obre, pero que en sí en este tiempo no hemos recibido directamente de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir es que no nos hemos enfocado en lo correcto que hemos debido enfocarnos. Y al no enfocarnos en Dios más concretamente, entonces, aunque deseemos, aunque anhelemos, no va a ser el indicio de un liderazgo relevante. Vamos a conocer, sí, que se van a levantar ministerios sorprendentes que nos van a sorprender de una manera impresionante. Y eso lo vamos a ver. Pero todo habrá dependido en qué nos hemos enfocado en este tiempo. Amén. Muy bien. Tenemos otra pregunta. El hermano Manuel de Jesús Torres Cueva dice, la pregunta es esta, pastor. ¿Los tiempos de David podríamos decir que fueron vividos en las mismas circunstancias que hoy vivimos? ¿Fueron iguales que las de hoy o son diferentes? En los tiempos de David fueron los tiempos hermosos. Y de alguna forma nos dice en el Nuevo Testamento que Él va a restaurar y va a reparar las ruinas del tabernáculo de David que está caído. Aunque la vida de David fue una vida impresionante en la antigüedad, sin embargo Dios dice que va a restaurar y va a reparar el tabernáculo de David que está caído. Pero para este tiempo, en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de los héroes de la fe, al final de este capítulo de Hebreos, capítulo 11, es impresionante lo que nos menciona, hablando acerca de los héroes de la fe. Y permítanme leerles estos versículos que son sumamente impresionantes. Dice de esta manera, hablando acerca de todos esos héroes de la fe, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Ahora presten atención a lo que dice. Y todos estos, y está incluyendo a David y a todos los hombres y mujeres de Dios, los héroes de Dios del Antiguo Testamento. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces dice en el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el tiempo de David en la antigüedad fue el tiempo de David, pero el tiempo actual es el mejor tiempo de David para nosotros. Es mejor el tiempo que tuvo David. Para nosotros es mejor. En otras palabras, lo que quiero decirles es que nosotros somos mejores incluso que David. Aunque suene un poco extraño y fuerte, ¿no es cierto? Pero la verdad es esto, que todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido. Ya la Biblia dice que ellos hablaron de lo que iba a venir, quisieron verlo, quisieron palparlo, pero murieron con esa esperanza. Pero nosotros sí tenemos lo prometido, y lo prometido es Jesucristo. Lo prometido es nuestro amado Redentor y Salvador. Lo prometido es el Señor de señores, el Rey de reyes. Nosotros lo tenemos. Entonces superamos a David. Estos son los tiempos maravillosos que nos ha tocado vivir. Estos son los tiempos gloriosos que nos ha tocado vivir. Amén. Qué bueno. Vivimos el mejor tiempo de la historia, es una gran verdad. No tenemos excusa para poder tener una influencia relevante paternal. Gloria al Señor. Cristo es el centro de toda la obra de Dios y obviamente Él es el que trae toda la revelación completa. Gloria al Señor. Pastor, de parte de Jorge Loaiza hace esta pregunta, es extensa. A ver, quiero simplificarle. Dice, los afanes de este tiempo, las situaciones económicas y todo lo que este mundo ofrece ha hecho que el liderazgo relevante se haya perdido en la iglesia. Es una afirmación. ¿Qué debemos hacer o qué pasos seguir para alinearnos? Esa es una pregunta. Y dos, ¿cómo saber si el liderazgo va de la mano con el llamado de Dios y no es una emoción? No. En todo tiempo ha habido situaciones fuertes. Hoy somos muy especiales porque hemos pasado una pandemia mundial o estamos pasando una pandemia mundial. Pero en todos los tiempos siempre ha habido situaciones fuertes y en todos los tiempos Dios ha estado obrando de una manera muy, muy especial. Ahora, cuando hablamos acerca del liderazgo, no estamos hablando de una parte emocionalista o de una parte nuestra de emoción. Estamos hablando de lo que tenemos. Una persona natural, sin Cristo, puede tener un liderazgo relevante con sus habilidades, capacidades y talentos naturales, si lo pone y si lo ejerce, si lo desarrolla, puede llegar a tener un liderazgo excepcional. Por eso que hay personas que llegan a ser muy exitosos en muchos aspectos de esta vida natural, normal. Pero cuando hablamos de liderazgo cristiano, del liderazgo nuestro, del liderazgo pastoral, ministerial, no es algo emocional, es una relación, es una identidad y una relación. Es reconocer de lo que somos en el Señor Jesucristo, lo que tenemos del Señor Jesucristo y el llamado al cual nos ha enviado a hacer. Si entendemos todo lo que somos en Él, lo que tenemos de Él, entonces vamos a entender que somos la gente especial de Dios para este tiempo. Y no es una cuestión de emoción. Por ejemplo, les leo una parte que me apasiona realmente. Dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 26 al versículo 29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria, ¿verdad? Ahora, pero noten lo que dice, lo que continúa. ¿A quién anunciamos? O sea, a Cristo, ¿verdad? Anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, perdón, a todo hombre. Pero ahora noten cómo termina este versículo siguiente, que es el verso 29. Para lo cual también trabajo, dice el apóstol, luchando según la potencia de Él, luchando según la potencia de Él, o sea, de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Esto tiene que hacerse real en nuestra vida. Si esto sucedió en el apóstol Pablo, y él no era un emocionalista, era un hombre muy práctico, esto puede suceder en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero también la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo. Esa fusión de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo produce entonces la potencia de Cristo que actúa poderosamente en nosotros. Esa es la verdad. Esta es nuestra realidad. Tenemos que despertar a esta verdad. Tenemos que caminar con esta verdad. Tenemos que avanzar con esta verdad. Tenemos que sacudirnos de todas aquellas cosas que nos han impedido ver lo que somos en Él, lo que tenemos de Él y lo que podemos hacer con Él. Amén. Gloria al Señor. Creo que la pregunta que viene, pastor, es, continúa lo que usted acaba de decir. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros y eso nos da la capacidad espiritual y aún natural, porque Cristo afecta integralmente al ser humano, de poder servir a Dios como líderes relevantes. Eso no es un tema, como usted dijo, ni emocional ni particular. Y creo que el pasaje que usted citó da a entender que la fuerza sobrenatural de Dios trabajaba en la vida del apóstol Pablo y es también para nosotros ahora. El hermano Carlos Abad Zumba, desde la provincia de Zamora, pregunta, ¿cómo puedo mejorar de forma personal para ser líder? ¿Qué debo de hacer para ser ese líder relevante? Perfecto. Primero, ¿en qué se enfoca? ¿Cuál es su enfoque más fuerte en su vida? ¿Hacia a dónde se está enfocando? El, el apóstol Pablo era un hombre bastante práctico, pero él no perdía ningún momento, ningún tiempo, jamás perdían nada. Él quería siempre aprovechar. Por esa razón es en qué nos enfocamos. El apóstol dice de esta manera, permítanme mostrarles el versículo que quiero compartirles en este momento. En Filipenses, en el capítulo 3, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué impresionante hombre, ¿verdad? Pero ¿cuál era el enfoque real del apóstol Pablo?
Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Su enfoque primordial del apóstol Pablo era el amor de Cristo. Y después dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, su enfoque era el amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y él todavía dice, mi Señor. Y continúa, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y aquí está el enfoque mayor del apóstol, para ganar a Cristo. La pregunta es, ¿él tenía a Cristo o no tenía a Cristo? Por supuesto que tenía a Cristo, ¿verdad? Pero su enfoque era cada momento ganar más de Él, más a Él. La persona de Cristo era su enfoque primordial y también era ser hallado en Él. Ganar a Cristo, su enfoque era Cristo, ser hallado en Cristo, y después dice no tener mi propia justicia, que es por la ley. Más adelante en el verso 10 dice, a fin de conocerle. Él quería muchísimo más, su enfoque era la totalidad y plenamente en Cristo, en todo lo que era Cristo, al extremo que él mismo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Como alguien mencionó, demasiado ambicioso para ser semejante, para desear semejante cosa. Pero ese es el enfoque correcto del apóstol. Y ahí comienza todo. No es en qué nosotros nos enfocamos, eso es lo trascendental, porque ahí nuestra identidad se perfecciona, se arregla, se mejora, se restaura, y nuestra relación con Dios se hace real, auténtica. Y entonces de ahí comenzamos a mejorar, comenzamos a ver las cosas diferentes, comenzamos a ver cómo Dios lo ve, comenzamos a sentir el palpitar del corazón de Dios, comenzamos a sentir el llamado de aquello que Él ama tanto. Y entonces comienza a surgir la pasión en nuestro ser y en nuestro corazón. Y nunca predicaremos como antes, porque cuando estamos llenos de su identidad, de su relación, de su llamado, de su pasión, seremos totalmente diferentes. Pero todo comienza en qué nos enfocamos. Amén. Interesante, importante, gloria al Señor. Pastor, aquí hay un comentario, no es una pregunta, pero sí es importante que usted la pueda responder. Viene de nuestro hermano de Cuenca. Él dice así, es un comentario, pero quiero que capte el espíritu porque lo leí y me impactó. Dice, había entendido que nos dio el ministerio, pero no, es decir, el ministerio no nos hace ser. Por supuesto que el ministerio no nos hace ser, pero es Jesucristo que Él nos hace ser. No hay ministerio que nos haga ser, porque todo ministerio podemos desarrollarlo, es lo que tenemos y lo desarrollamos. Pero en cuanto a los dones ministeriales del Señor Jesucristo, porque en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Dice desde el versículo 8,
Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en Salmos 168, versículo 18, ahí dice, y tomó dones para los hombres y también para los rebeldes. Hablemos de los dones. En Salmos dice que tomó dones para los hombres. Y aquí lo menciona de este mismo, haciendo referencia a Salmo 68, 8, dice, y dio dones a los hombres. Ahora noten lo que dice. Si él toma dones y después los dones lo da a los hombres, en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó. Constituir en términos más prácticos es los hizo ser así. Los hizo ser. En otras palabras, estos dones que él toma, que nos habla Salmo 68, verso 18, y en este versículo, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, o sea, nos hizo libres y dio entonces dones a los hombres, a estos hombres que les da dones, los constituye en esos dones, o los hace ser en esos dones, o los hace ser esos dones. Y entonces los hace ser en los dones, y tendríamos que leerlo este versículo de esta manera. A unos hombres los hizo ser en dones de apóstoles. A otros hombres los hizo ser en dones de profeta. A otros hombres los hizo ser en dones de evangelistas. A otros hombres los hizo ser en dones de pastores. Y a otros hombres los hizo ser en dones de maestros. El ministerio no hace ser, pero Jesucristo sí nos hace ser en dones conforme Él nos da, o conforme nos hace ser en esos dones. El error que hemos cometido siempre es que tenemos un ministerio, o un ministerio de apóstol, o de profeta, o de evangelista, o de pastor, o de maestro. Entonces, yo tengo que esforzarme en poder desarrollar ese ministerio para que un día llegue a ser probablemente ese ministerio. No es así. Si leemos bien correctamente estos versículos y los anteriores, entonces vamos a ver claramente que al constituirnos nos hace ser. Noten lo que dice el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí viene el verso 8 que hemos leído, por lo cual subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A estos hombres que le da dones, los hace ser en esos dones. ¿Está claro? Sí, pastor. Mucha claridad, gracias a Dios. Estamos en el tiempo, pero creo que vale la pena terminar. Tenemos dos preguntas y vamos a extendernos un poquito. Una pregunta viene desde Chiclayo. El pastor Rubén Zulca pregunta, ¿cómo desarrollamos una nueva generación de líderes y cómo deberíamos promoverlos? ¿Cómo desarrollamos? Le hago otra vez, se lo hago otra vez para que lo entienda mejor. ¿Cómo desarrollamos una nueva generación de líderes y cómo debemos promoverlos? Muy bien. Antes de hablar de una generación de líderes, más bien comencemos con lo último de la pregunta. ¿Cómo debemos promover para una generación de líderes?
El mismo Señor Jesús nos da el ejemplo. Cuando el Señor Jesús, antes que comience su ministerio o al iniciar su ministerio, Él se fue a orar y después llamó a aquellos que tenían que estar con Él, para que estén con Él, dice la Biblia. Los llamó para que estén con Él. A estos que los llamó para que estén con Él, llegaron a ser sus discípulos, ¿correcto? Y que después llegaron a ser los apóstoles, aparte del que fue el traidor, ¿no? Todo comienza entonces con la oración. ¿Cuánto estamos orando porque Dios levante líderes o porque Dios levante una nueva generación de líderes? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cómo después de la oración, después que oramos, y no es una oración de una noche, de un momento, y después oro y ya se va a hacer? No, es una oración continua, como en una oportunidad David Wilkerson dijo: si queremos ver líderes que nazcan o discípulos que nazcan, tenemos que agonizar en oración hasta dar a luz a estos discípulos que nazcan. Y eso es una gran verdad, ese es el tipo de oración. Entonces, a medida que oramos, Dios va a comenzar a traer a nuestras vidas aquellos hombres y mujeres que serán los discípulos, primero los discípulos, discípulos para formarlos, discípulos para educarlos, discípulos para enseñarles, discípulos para guiarles, discípulos que tenemos que dar de lo que somos en ellos. Y si logramos hacer lo que el Señor hizo con los discípulos, que más tarde se convirtieron en los apóstoles, entonces estamos comenzando una nueva generación o una generación de líderes que serán relevantes. Pero antes o juntamente con la oración, si uno está orando por formar un liderazgo relevante, uno primeramente tiene que demostrar que tiene un liderazgo relevante, porque cuando Dios trae esos discípulos que serán formados, ellos serán formados a la calidad de liderazgo relevante que usted tiene. No van a ser formados en otro aspecto. Usted puede invitar a otros oradores y pueden ser muchísimos muy buenos, pero los discípulos no se forman con visitas. Los discípulos se forman con aquel que es el líder, el que es el padre en la fe, aquel que es el motor de sus vidas, aquel que es la inspiración, aquel que es el ejemplo de ellos. Ellos vivirán toda esa experiencia y nuestra propia vida se va a formar en ellos. Eso es, eso es la ley realmente. El Señor Jesús se formó en los discípulos que más tarde fueron los apóstoles. Igualmente, si queremos ver una generación de líderes relevantes, comencemos primero siendo nosotros líderes relevantes. Segundo, orando que Dios atraiga a nuestras vidas los hombres y mujeres para que sean formados a ser líderes relevantes. Y entonces ellos a su vez harán lo mismo. Y los otros a su vez harán lo mismo. Y entonces será una generación de líderes relevantes.
Amén. Amén, pastor. Entendible. Una última pregunta tiene que ver con el liderazgo en el hogar. Dice lo siguiente: ¿cómo debe actuar un hombre cuando su esposa no lo considera como el líder del hogar, sino que ella sigue pensando que su líder es su hermano mayor o su padre? Ay, ay, ay. Saben que la esposa, por, por principio bíblico, dice la Biblia que fue formado de la costilla de Adán, ¿verdad? Y ese principio divino todavía está hasta el día de hoy. Si la mujer fue formada de la costilla de Adán, actualmente la mujer es formada por el hombre, por el esposo. Y la mujer va a tener muchas características del esposo. Entonces, el problema no es la esposa, el problema es el esposo. El problema no es el papá ni el hermano mayor, el problema es el esposo. Si el esposo ha podido reflejar de Cristo en ella jamás se rehusará al liderazgo de Cristo en la vida de su esposo. La Biblia dice que Cristo es cabeza del varón, ¿verdad? Y el varón es cabeza de la mujer. Pero si la mujer no ve ese liderazgo de Cristo en el esposo, o no ve la autoridad de Cristo en su esposo, o no ve la intimidad del esposo con Cristo, o no ve que el hombre está sujeto a Cristo, si el esposo no vive sujeto a Cristo, la esposa jamás se sujetará al esposo. Así de simple es. El problema no es la esposa, tampoco es el papá ni el hermano. El problema es con qué autoridad somos esposos, con qué reflejamos de Cristo al esposo, qué está fluyendo cada día de nuestra vida hacia la esposa. Jamás una esposa se va a resistir a un hombre consagrado a Cristo. Jamás la esposa va a faltar el respeto a un hombre que tiene a Cristo como su cabeza. Jamás una esposa va a pasar por alto al esposo si ese esposo está tan íntimamente comprometido con Cristo. Cuando una esposa ve que su esposo, que su hombre está tan comprometido con Cristo, ella se compromete tan profundamente con él. Y adiós papá y adiós hermanos. Está claro, ¿verdad? Ok, pastor. Ha sido bien claro, bien claro. Importante este tema que hemos visto. Hay muchos comentarios de pastores de la misión, del MEN y de otras partes diciendo que es importante. Pastor, antes de irnos y despedirnos, de que usted se despida, por favor, una oración, porque Dios produzca en estos tiempos ese espíritu, ese deseo profundo de ser líderes relevantes en nuestro hogar, en la familia, en la iglesia y en todo lugar donde vayamos, porque ese es el llamado, poder demostrar a Cristo a la gente. Por favor, tenga la bondad. Muy bien. Primeramente permítanme orar y después me despido. Padre Así es. Celestial, Señor, en este tiempo que nos ha tocado vivir y nos estás haciendo pasar esta pandemia,
y cuán especiales debemos ser, Señor, para vivir este tiempo. Jamás pensamos que podríamos vivir este tiempo de cuarentenas, pandemias y tanto peligro. Sin embargo, tus planes y tus propósitos son sumamente preciosos y maravillosos. Y todo tu pueblo, todos tus siervos, todos tus hijos están en tus planes, en tus propósitos, en tu corazón y en tu ser. Señor, permite que nuestro enfoque esté total y completamente en ti. Ayúdanos, Señor, a no distraernos por tantísimas cosas, sino que nuestro enfoque sea total y completamente en tu persona, en tu palabra, en tu espíritu, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, si nuestro enfoque no está en ti, entonces tendríamos que pedirte auxilio, Señor. Por favor, atráenos a ti, Señor. Haz que nuestra identidad esté totalmente en ti. Haz que nuestra relación esté total y completamente en ti. Señor, todo aquello que hemos aprendido como algo ya profesional, que podamos hacer a un lado, como el apóstol dijo que todas las cosas lo dejaba atrás y tenía por basura. El propósito de nuestro enfoque seas tú, Señor. Que nuestro corazón te anhele, nuestro espíritu, Señor, te desee, nuestra alma, Señor, te ame con tanta pasión, Señor, como nunca lo hemos hecho. Y por favor, y a medida que estemos tan íntimamente enfocados contigo, y a medida que estemos tan íntimamente ligados contigo, tan íntimamente unidos a ti, Señor, háblanos, levántanos, haz que seamos un liderazgo relevante en este tiempo, capaz de influenciar a cuanta persona atraigas a nuestro lado, Señor. Levanta, Dios mío, levanta hombres y mujeres en cada familia cristiana, en cada hogar cristiano. Levanta a los padres con un liderazgo relevante. Levanta a los hijos con un liderazgo relevante. Levanta, Señor, a los hijos, a las hijas con un liderazgo relevante. Levanta a los padres, que los hijos puedan ver y puedan darse cuenta que sus padres están tan comprometidos y unidos a ti, que no hay nada de este mundo que pueda, Señor, separarnos de ti. Levántanos, Señor. Levántanos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Levanta, oh Dios mío, en Ecuador, aquí en el Perú, en toda nación. Levanta tu pueblo, levanta tus siervos, levanta tu iglesia, levanta tu cuerpo con un liderazgo relevante de influenciar al mundo totalmente. Sí. En el nombre de Jesucristo, ya es que nuestro ser y corazón pueda unirse tanto a tu corazón en oración y que podamos agonizar por la gente y que podamos sufrir ese dolor como el dolor de la mujer cuando está para dar a luz, para que nazcan discípulos, hombres y mujeres que se convertirán en líderes relevantes, Señor. Por favor, haz una obra que no lo hemos visto hasta ahora, Señor. Y no permitas que nadie pueda partir a menos que no veamos tu obra que no hemos visto hasta ahora, Señor.
Amén. Vale. Gloria a Dios. Les agradezco sinceramente por este tiempo y quiero felicitar a todos los que se han conectado, a todos los que han hecho las preguntas y a aquellos que también que han compartido sus comentarios y les pedimos disculpas, perdón si ha habido alguna pregunta que ya por el tiempo no hemos podido contestar. Dios les bendiga, Dios les guarde, pero lo que quiero que quede en nuestro ser y en nuestro corazón es de la manera como nos enfocamos con Dios, es lo que vamos a hacer después. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Moisés, y gracias. Saludos a toda su familia. Muchas gracias, Pastor Justo. Gracias por participar. Gracias a todos los hermanos, amigos que están en diferentes partes del Ecuador y de otras partes del mundo en vivo mirándonos. Muchas gracias. Una vez más le decimos el deseo del corazón nuestro, y por eso estamos orando y hemos hecho este conversatorio en esta plataforma, es que usted pueda ser desafiado a cada vez que tocamos un tema, ser desafiado a ser esos hombres, a ser esas personas que Dios nos llamó a ser y cuyo ejemplo perfecto y se desarrolla en nosotros es Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Muchas gracias a todos. Estaremos saludando por interno. Les agradecemos. Una linda noche. Bendiciones a todos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo martes, una vez más, 9 de la noche, en un próximo conversatorio solo para hombres.